saquen sus propias conclusiones. Ya tenemos a Diego por aquí. Vamos a hacerte grande, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo aquí con doble gafa, porque son elecciones y tengo que ver las cosas con más intensidad. ¿Cómo fue anoche? ¿No? Pegadica de carteles y tal. Sí, sí, pegadica de carteles. Nosotros optamos por tener un cartel de felicitar la vaquilla y de momento dejar a la gente en paz, que ya tiene bastante, con pasárselo bien en vaquillas y luego ya volveremos con los carteles habituales. Pero sí, Ten- sí, ahí estuvimos en la Plaza San Juan dándolo todo. Teníais hasta una bota ahí, bótate. Sí. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que esta es una pregunta que tenía por aquí. Te la lanzo ya. ¿Miedo a que os vandalicen los carteles? ¿O esto es una apuesta, el de felicitar la vaquilla y tal, una apuesta nacional popular para ganar las elecciones? Bueno, al final yo creo que en vaquillas no nos veíamos como hablando de política y tal y dijimos, pues por 4 días ya pegaremos luego los carteles. También es verdad que no sería poco probable que a alguno le cayera un calimocho, eso es verdad. Eso va a tocar. Bueno, algunos ya se han vandalizado hasta que antes de que empiece la vaquilla. Así que, en fin. Bueno, pues eso, como hemos comentado, anoche arrancó la campaña. La primera pregunta casi ya ha salido sola, pero sensaciones, vibras, objetivos que os marcáis de cara hasta el 23 de julio. Pues objetivos, pues repetir los resultados de las elecciones de 2019. Yo creo que ser fuerza más votada en la provincia. Yo creo que sí que hay esa sensación de que el proyecto es, bueno, pues va a ser el voto útil en Teruel, porque al final lo que hemos constatado es que de los 3 diputados que enviamos, pues envías uno del PP, envías uno del PSOE a Madrid, y al final el que acaba hablando de Teruel, el que acaba hablando del mundo rural, pues es Tomás, ¿no? Y entonces, bueno, ese apelar al voto útil yo creo que la gente lo va a entender muy bien y ojalá pues que podamos repetir los resultados de 2019. Voto útil. Esta es el debate, ¿no? De siempre. Bueno, el CIS, que bueno, hay que cogerlo con pinzas. Daba ahí un poco. La batalla estaba entre vosotros y el Partido Popular, si no recuerdo malamente. Sí. Bueno, no sé cómo afrontáis, qué vais a hacer esta campaña diferente, cómo vais a orientar un poco la competición, etcétera. Luego lo iremos desgranando con otras preguntas, pero bueno, así, estrategia global que planteáis de Bueno, campaña. o sea, yo, vamos, personalmente, tampoco me lo tomo mucho como lucha o estrategia o tal. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que estamos acostumbrados, pues recorrer el territorio. Ahora mismo estábamos ultimando el cartel de todos los pueblos que vamos a recorrer. Nos gustaría ir a todos, pero todos es imposible. Pero sí que vamos a estar en todas las comarcas, porque, bueno, pues quitando los 4 días de vaquillas, luego nos quedarán 11, pues un día por comarca. Y el último día que seguramente cerremos en Teruel Capital. Entonces, pues estar mucho por el territorio, conocer empresas, conocer asociaciones, reunirnos con ellas, hablar con la gente. Eso es, y a ver qué nos traslada la gente. La campaña yo la vivo, también es un momento chulo porque pues puedes estar en contacto con la gente que te traslada sus demandas y demás, que es algo que luego en el día a día y en la vorágine política pues casi no tienes tiempo de hacer, ¿no? Porque bueno, pues tú estás ahí con las iniciativas parlamentarias, trabajando duro en el Congreso y no hay tanto tiempo para salir. Entonces, pues bueno, lo afrontamos con ilusión, con ganas de escuchar a la gente, de que nos traslade sus demandas, de explicarle lo que hemos hecho en Madrid, y bueno, pues de pasarlo bien también. De pasarlo bien. Bueno, entonces estos 4 días de vaquilla free, de momento. Bueno, Algo eso, habrá eso me gustaría, pero va a haber que hacer algo de de campaña. algún evento también fuera de Teruel. Entonces, bueno, yo todo lo que pueda estaré en la peña y lo que no pueda, pues en fin, Bueno, haces del oficio. exacto, es lo que toca. Para que unos estén de fiesta, otros tienen que trabajar. Hay mucha vuelta como, o al menos estos son los mensajes que están lanzando los partidos, como de vuelta a la campaña de a pie, digámosle, contacto con la gente, etcétera.
la vuestra es como muy prototípica, siempre ha sido así. Hay otros partidos que como que, bueno, no sé si te da la sensación de que un poco estas elecciones que han pillado a todo el mundo así un poco despistado, en el sentido de que no se esperaban, como que hay también un poco de improvisación, en el sentido, lo acabo de decir, acabamos de cerrar un poco la lista de los sitios a donde vamos a ir, ¿no? Está todo un poco atropellado. ¿Os ha pillado un poco ahí a contrapelo? ¿A vosotros también o qué? Bueno, la verdad es que nosotros lo hemos montado bastante rápido, o sea que al final eres ágil, tienes coordinadores en cada comarca, pues tú les comentas, oye, ¿cómo lo montamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde...? Y bueno, es verdad que hay que innovar un poco y es verdad pues, que igual tocará ir a las piscinas de los pueblos en vez de ir al teatro municipal o tocará, en fin, el otro día, por ejemplo, hicimos un evento en la Fonda del Tozal, muy chulo, y vino mucha gente a echar ahí unas cañas, algo así como muy distendido y diferente a lo que se suele hacer. Nosotros nunca hemos sido así muy mitineros, entonces pues nada, siempre nos ha gustado estos formatos que por otra parte pues también son, o sea, al final si te sientes cómodo con la gente pues también se prepara mucho más rápido, porque tampoco hay que preparar una gran infraestructura, es simplemente sentarte a escuchar, a hablar y tal. Así que en eso nos vamos a mover. Refrescate, ahora encontraríais algo de Radio Monotes por ahí de los 100 programas que dejamos por en el mismo sitio, donde literalmente. Bueno, luego iremos con más temas de campaña, pero esta semana os ha tocado la cruz. Yo que le vamos a hacer, bueno, una cruz o no, bueno, habéis entrado a un gobierno, entonces esto no es casualidad. Os han llovido críticas, sobre todo del lado izquierdo del tablero. Bueno, es lo que hay. Ya que había una posibilidad de una mayoría diferente. Entonces la pregunta es, ¿abre con esto Teruel existe un cierto ciclo de pactos para mantener, de pactos en otro lado, para mantener esa transversalidad? ¿O qué esperamos? ¿O es a ver lo que cae? Sí. No, pues, o sea, nosotros lo que hemos hecho, pues a mí las críticas de estos días, lo que me llama la atención es que yo creo que es casi la primera vez que a un partido se le critica por cumplir lo que dijo en campaña. Es decir, que nosotros esto lo dijimos, o sea, nuestra transversalidad está claro cómo se entiende y nosotros entendemos que, por ejemplo, pues en la Diputación, pues entrar era muy positivo, se intentó negociar con el PSOE, no fue posible, por las condiciones que se ponían, más condiciones de programa que de los cargos. O sea, el PSOE estaba muy cerrado en temas como renovables, temas como el transporte sanitario, con lo cual, bueno, pues la otra parte fue más proclive a eso. Además, la Diputación, igual que los ayuntamientos, tienen quizá menos contenido ideológico, menos carga ideológica que como puede ser el Congreso, el Senado o las Cortes de Aragón. Bueno, pues oye, se llegó a un acuerdo programático con el PP porque sí que aceptaba esos puntos que nosotros proponíamos y yo creo que es lo que se debe hacer. O sea, que de nada hubiese servido quedarse fuera. O sea, la Diputación sin nosotros hubiese podido marchar igual porque el PP podría haber pactado con el PAR y nosotros le vamos a poner ese punto pues de que en todo lo que sea renovables, en todo lo que sea despoblación, en todo lo que es el espíritu de Teruel existe y las ideas de Teruel existe, pues vayan a estar ahí. Si tú haces un contrafactual de lo que podría haber pasado, pues hubiera sido un gobierno en la Diputación mucho peor, porque ya digo que la alternativa del PSOE se intentó y en fin, no avanzaban las negociaciones. Entonces, pues era la alternativa, era o quedarse fuera del gobierno o entrar. Y entrar en el gobierno, pues la verdad es que te permite que muchos de tus puntos se vayan a avanzar, con lo cual yo lo veo muy pragmático en ese sentido. Claro, y ahí luego iremos con eso, pero sí que es verdad que hay una parte de la crítica que os llueve que, bueno, habría que gestionarlo. Estrictamente no estáis incumpliendo vuestra línea roja de un gobierno con Vox, pero sí que en cierta manera, pues, el Partido Popular con el que estáis negociando acaba de hacer presidenta en las Cortes de Aragón a una señora que, bueno, luego entraremos también, comentaremos con los monoters eso. Pero bueno, ahí están. La hemeroteca ha recogido cable en Extremadura y Feijóo esta campaña está que con Vox se puede pactar y gobernar porque respeta la Constitución.
No sé si, evidentemente, esto no es pactar con Vox o habilitar un gobierno con Vox, pero en cierta medida sí que hay un cierto blanqueamiento y os han llovido críticas por eso. No sé cómo valorar esas críticas, si os pueden pasar algún tipo de factura o no, o... Pero es que yo creo que esas críticas son de esas personas que no han entendido la transversalidad, que querrían que fuésemos solo de izquierdas, porque si no puedes pactar con el PP teniendo la línea roja con Vox, yo el PP no sé lo que hará con Vox, desde luego no tenemos poder nosotros para decidirlo. Nosotros siempre hemos ofrecido todo lo que hemos podido para que el PP no pacte con Vox, porque no nos parece positivo que Vox entre en los gobiernos de ningún sitio, con lo cual nosotros más no podemos hacer. Lógicamente yo no puedo estar dirigiendo lo que hace Feijóo, dirigiendo lo que hace Azcón. Más nos gustaría que no estuviese con Vox, pero por lo que respecta a nosotros, que es en lo que podemos decidir, pues es que tampoco nos podemos convertir en lo que no somos, no nos podemos convertir en un partido de izquierdas, igual que no nos podemos convertir en un partido de derechas. Nosotros somos una formación transversal, hemos dicho claro siempre desde el principio cuáles eran nuestras líneas rojas y dónde podíamos pactar y dónde no, y así lo estamos cumpliendo, o sea que yo en ese sentido creo que no estamos engañando a nadie. Ahí luego iremos con la transversalidad, con esa concepción de transversalidad, porque ahí yo creo que hay un debate teórico pendiente, pero bueno. Habéis sido muy críticos con el modelo de gobernabilidad, ahora vais a entrar a gobernar una institución tocha, como es la Diputación Provincial de Teruel. Sobre todo habéis criticado el modelo de gobernabilidad del cuatripartito. De momento lo que es hasta donde se conoce, no esto de los compartimentos estancos, de no hay una política general y no se puede intervenir en ella, del gabinete, bueno, todas estas críticas totalmente comprensibles por otra parte. Bueno, hasta el momento solo se conoce que Beatriz va a ser vicepresidenta, hasta donde yo sé, igual se van desconociendo cosas y se me ha pasado, pero bueno, ¿qué forma de gobernabilidad desplegaréis en la Diputación para que no ocurra esto del cuatripartito? ¿Y qué garantía sobre todo de lo pactado, que yo diría que son como dos grandes bloques, un bloque como a la interna de la institución y un bloque como a la externa, digámosle, de reivindicación, temas renovables, sanidad, etcétera, y otro tipo de infraestructuras con el Estado? ¿Qué garantías tenéis de que eso que se ha pactado se va a desplegar? Y bueno, eso, un formato de cómo vais a gobernar con el Partido Popular, con un partido que por otra parte, bueno, si el Partido Socialista ha jodido, el Partido Popular no sé yo. Bueno, pues yo creo que la manera de, o sea, nosotros nos vamos a tener, igual que hemos criticado al cuatripartito por ser muy complacientes los socios minoritarios con el socio mayoritario, pues nosotros no vamos a caer en eso. O sea, que nosotros cuando veamos algo que no nos guste, vamos a levantar la mano y a decir, oye, esto no es lo que firmamos o no es lo que... Entonces, en ese sentido, nuestra postura va a ser muy diferente. O sea, lo que hemos visto en el cuatripartito es algo, bueno, es que no se veía ni en el gobierno de España, no se veía. En el gobierno de España había más diferencias entre los dos socios de la coalición que en el cuatripartito de Aragón, que ahí todo el mundo estaba callado, había una especie de, en fin, no sé cuál era ese pegamento que unía también esas cuatro piezas, pero bueno, hay que ya que los oyentes, pero en la Diputación nosotros pues... entendemos que de primeras tiene que haber buena voluntad y entendimiento para dar los primeros pasos, pero dejamos totalmente claro que en el momento haya algo que no nos guste, lo denunciaremos, aunque seamos parte interna de la institución. Entonces, bueno, y con respecto al cumplimiento de los puntos, pues hombre, yo creo que siempre hay herramientas y mecanismos para presionar. O sea, nosotros tenemos... es decir, tal y como has dicho, tendríamos, los números daban para sumar al otro lado. Es verdad que no, que el otro lado no aceptó su parte del contrato, pero en fin, eso siempre deja al partido que va a gobernar, lo deja en una posición débil, ¿no? No es como en el Ayuntamiento de Teruel que bueno, claro, pues hay una mayoría absoluta y entonces no hay manera, pero bueno, en la Diputación sí que yo creo que hay garantías de que lo que hemos pactado se vaya cumpliendo y si no podamos dar un golpe encima de la mesa. Ojo, lo que esta patita que estás enseñando es interesante, ¿eh? Sí, es verdad, claro, ahí dan los números para hacer otras cosas y para hacer virajes. Bueno. Hostia, en esto no había pensado yo, pero bueno.
Sí, al final es presionar a los partidos y a ver lo que sale. A lo largo un poco, sigamos, me has dejado descolocado con esto. A lo largo un poco de la precampaña has ido dejando varios mensajes importantes, uno de ellos en los que insistes últimamente mucho y que ya me lo has comentado aquí también. Estar fuera de un gobierno por ideología no soluciona los problemas, es una frase que estás repitiendo bastante. Aparte de recordarme un poco este giro gobernista que se desplegó en otros espacios, en el espacio de la nueva política, da la sensación de que Teruel Existe está un poco inmerso en el giro de que debe gobernar más allá de lo que, o sea, lo que sea posible y jugando con esa elasticidad que le permite la transversalidad. Sin embargo, y esto es otra cosa que os han criticado bastante, si uno ve el plano general, sucedido en ayuntamientos, etcétera, y veremos a ver lo que sucede en las comarcas, no parece que sea tan plástico el asunto. Ahora, es verdad que evidentemente el que acumula más poder en estas elecciones es el Partido Popular y es el que más cartas puede repartir al gobernar, eso es cierto. Pero bueno, vemos la DPT y pues las cosas que han sucedido en Alcañiz, Cantavieja, Alfambra, bueno, hay casitos por ahí. Sí, bueno, ha metido ahí un cambalache de cosas que evidentemente cada una tiene su realidad paralela. Yo no digo que no, pero bueno, al final haces un poco el plano general y más o menos los pactos y da la sensación de que volvemos un poco a estos pactos globales, ¿no? Entonces, que se hacían a los que estamos acostumbrados y que esa plasticidad de transversalidad de ahora reparto juego tal, que podríamos discutir si la transversalidad es la capacidad que tú tienes de pactar, que yo creo que es algo diferente, pero en cualquier caso, si lo centramos con eso, ¿cómo vais a gestionar esta transversalidad imperfecta que estáis desplegando? ¿Creéis que os va a pasar algo de factura en el 23J? Pues yo creo que si los votantes, o sea, yo creo que nuestros votantes, ya digo, a los que siempre les dijimos lo que íbamos a hacer el día después de las elecciones, yo creo que no va a pasar tanta factura. O sea, no entendería por qué. Bueno, nosotros ya lo dijimos. Entonces, igual que el primero con el que pactamos fue con el Partido Socialista la investidura de Pedro Sánchez. Ahora estamos pactando con el PP la Diputación. Bueno, pues yo creo que eso se entiende. Y luego tampoco podemos negar la realidad de cómo están pues, los votos, los consejeros comarcales. Es decir, en muchas comarcas pues con el PP se suma, con el PSOE no, en otras se suma con los dos, pero no hay ninguna intención de pacto global. Es decir, en cada sitio se hará lo que... Es decir, y veremos lo que pasa el 23 de julio. En fin, veremos el resultado, pero que seguiremos defendiendo. O sea, no hay ninguna especie de que ahora vayamos a negociar con Feijóo antes que... No, pues veremos qué pasa el 23 y nuestra postura será siempre la misma, esa transversalidad con las líneas rojas que todo el mundo ya conoce y yo creo que, en fin, lo que pasa es eso, pues que el escenario ahora mismo en muchas comarcas es más favorable para el Partido Popular. Pero bueno, eso pues ha sido la voluntad de la gente. Nosotros ahí poco podemos hacer. ¿Creéis que cómo vais a sortear esta trampa, digámosle, del gobernismo? En el sentido de que, bueno, ahora ya vais a entrar, vais a tocar cosas institucionales y si, bueno, eso teméis que va a erosionar vuestra base social, porque ahora ya outsider se está muy bien, se está muy cómodo, pero ahora, no sé. Bueno, hay una manera para evitar la trampa del gobernismo, que es hacerlo bien. Es decir, bueno, cuando alguien, bueno, cuando hay ejemplos de que cuando se gobierna bien, pues se reeditan resultados o incluso se pueden mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa sería un poco la idea. O sea, nuestra intención es, creo que tenemos gente muy capacitada y que para mí, que Beatriz, que es una de las personas que más admiro, sea vicepresidenta de la Diputación, es una garantía de que las cosas se van a hacer bien. Una persona formada, una persona que ha vivido en un pueblo muy pequeño toda su vida, una persona que conoce muy bien la realidad. Yo creo que y además que es buena persona y que no va a jugar sucio, y que yo creo que eso va a generar que la Diputación, lo que corresponda a nosotros, pues vaya a funcionar bien. Y entonces eso, pues es verdad que estás gobernando,
puede tener un desgaste si lo haces mal, pero bueno, también es garantía de que la gente te pueda reconocer tu labor si lo haces bien, con lo cual pues yo confío en que gobernemos bien y eso sea para que vayamos a mejor. A ver, no sé, yo tengo dudas con el Partido Popular, que os deje jugar tanto. Pero bueno, ya veremos. Continuamos también con algunas de las declaraciones, con una cosa que ya le pregunté a Jorge Puello el otro día. Más o menos un poco cuestionándole, ¿no? Pues esto de Sumar y tal, porque en realidad tenéis bastante competencia con Sumar, dado la base social que tenéis de electorado, fundamentalmente. O sea, habéis borrado a la izquierda de Teruel, así de claro. Entonces, hay una competición, no sé si temes que el efecto Sumar os reste, eso por un lado, y no sé, ¿cómo ves este difícil, ¿no? Digámosle, casar esa competición con lo que se está pactando en las instituciones, con un poco vuestra base social, o veis a vuestra base social como un poco ajena a los sumares y cosas de estas? Sí, yo creo, vamos a ver, el otro día precisamente me conecté un rato que pude en la entrevista con Jorge y vamos, prácticamente él reconocía que en Teruel es muy difícil, ¿no? O sea, repartir 3 escaños, entonces ellos lo tienen muy complicado. Con lo cual yo creo que el electorado de ese electorado, como otras partes del espectro, entienden que el voto útil va a ser Teruel existe en la provincia. Si votasen en Madrid, pues igual votaban otra cosa, no lo sé. Pero, en fin, en la provincia, si quieres salir de lo que es PP y PSOE, lo único que te garantiza una representación territorial y eso va a ser Teruel existe. Con lo cual, yo en ese sentido creo que la gente conoce perfectamente la circunscripción en la que estamos. Otra cosa es Zaragoza y Huesca, donde yo creo que bueno, pues Sumar puede tener alguna oportunidad más, pero bueno, lo que representa Aragón existe, pues quizás es algo más territorial, porque al integrarse esa parte de la izquierda en especial Chunta, al integrarse en el proyecto Sumar, pues es verdad que ganarán algunas cosas, pero lo que sí que pierden es pues el poder decir, oye, yo no estoy de acuerdo, o sea, eso es así, ¿no? Con lo cual ahí decidirán entre un proyecto más territorial o un proyecto pues más con una ideología concreta, eso pues, pero en Teruel yo creo en fin, que toda esa base social entiende perfectamente que con 3 escaños el voto más práctico en ese sentido es Teruel existe. El CIS ahí daba ahí batalla. No sé yo si hay algo. Bueno, es que está infladito eso. Yo también te lo digo. No, yo lo que planteaba en Teruel no sé si lo veo, porque os está dando prácticamente que sois tercera fuerza política. No sé si. Joder, es que venís de romperla muy fuerte. Venís de un 40% de la capital. O sea, no sé si decías antes, ¿no? Repetir un poco eso. Hostia, no sé si te has puesto el listón un poco demasiado alto, ¿eh? Y aparte te pregunto, ¿cómo está siendo reemplazar a Tomás Guitarte? Bueno, pues reemplazar a Tomás Guitarte la verdad es que es todo un reto, porque si algo podemos reconocer independientemente de lo que pensemos cada uno es que Tomás Guitarte, bueno, pues ha sido un símbolo en el Congreso estos 4 años, ha sido la representación de Teruel y de la España vaciada, ha sido una voz autorizada y bueno, la verdad es que el reto es de una magnitud pues muy grande, ¿no? Pero en todo momento me he sentido muy acompañado por él, o sea, él fue quien también me apoyó y me propuso que fuese yo y bueno, él viene de número 2 precisamente con esa idea de respaldarme y bueno, pues en ese sentido con respeto porque es verdad que Tomás Guitarte para mí, vamos, yo le tengo una admiración tremenda, pero pues también con ilusión, porque es verdad que mucha gente pues también decía, oye, se está acercando y me está diciendo, oye, pues qué bien que también se vea una cara nueva, se vea una cara joven, o sea, que eso también puede ser positivo, la mezcla de todo lo que ha hecho Tomás, ¿no? Y saber que yo voy a suponer la continuidad con ese proyecto y decir, oye, pues una cara nueva, ¿no? Porque pues muchas veces la política tradicional ya está en las mismas historias de siempre. El diputado del
del PSOE va a ser el mismo, el diputado del PP va a ser el mismo. Bueno, si te recortan las listas desde Ferrado, desde eso... Bueno, ya, ese es otro tema, pero bueno, si te recortan las listas de Ferraz, ya no sé si luego vas a poder decir algo de Teruel en Madrid. En fin, pero es verdad que bueno, la magnitud del reto es muy impresionante, pero con muchas ganas de afrontarlo. Ahí hay pique con el Partido Socialista, ¿eh? Ahora que has dicho... Hostia, os estáis pegando guantazos fuertes estas semanas. ¿No pensabas que esto se iba a acabar un poco de la competi con el Partido Socialista? O el Partido Socialista ha tenido como dos fases. Digamos, el 28, de cara al 28 de mayo os respetó bastante. Supongo que porque, bueno, las encuestas apuntaban a que jugabais la partida. Ahora os van a lluvia de sopapos esta campaña, esperáis, por parte del Partido Socialista, que se ponga rollo modo pues Lambán, con las piedras y las serpientes y los cantonalismos y estas cosas. Pues la verdad es que no lo sé, porque bueno, en realidad a veces nos sorprenden con esos cambios de estrategia. No sé, para nosotros que estamos acostumbrados siempre a tratar a todo el mundo de una manera muy parecida y a no cambiar en función de, pues sí que es verdad que de cara al 28 de mayo pues se moderaron mucho. Entiendo que porque las encuestas daban que igual con nosotros podían sumar y entonces se moderaron con respecto al discurso tremendo de Lambán de hace meses, que vamos, prácticamente éramos lo peor que había en la democracia, decía. Sí, sí. Bueno, pues se fue moderando y ahora vuelve, en fin, lo que muestra es un poco pues esa cuestión que la gente yo creo que está cansada de la política tradicional, de yo te trato en función de cómo me vienes ahora, de cómo de bien me vienes para los tratos, para las sumas. Nosotros nos gustaría pasar de eso y nos gustaría pasar, que muchas veces es difícil porque el foco mediático siempre está donde están los zascas, pero a nosotros lo que nos interesa es hablar de nuestro programa, hablar de lo que hemos conseguido, hablar de lo que vamos a conseguir si volvemos a Madrid, y nos gustaría dejarnos de historias de que si ahora el PSOE dice no sé qué o el PP dice no sé cuántas, porque, en fin, es bastante improductivo, la verdad. Hablando un poco también de esa competición, una entrevista que hiciste hace pues no sé, unos días, supongo, en Diario Público, dejaste también un titular que va con vuelta para gente que, bueno, titular, una declaración. Para la gente que quiera votar en clave progresista, la opción son los partidos de la España vaciada. Y bueno, pues ahí está situando la competición, donde eso, y sobre todo en un concepto, digámosle, bastante crítico y criticado, como es el progreso. Y qué es lo que significa. Entonces, la pregunta un poco es obvia: ¿qué significa el progreso para el mundo rural para vosotros? Y esa agenda política que tenéis de cara al 23 de julio para ese progreso. Sí, o sea, en esa entrevista en realidad lo que dije pues fue eso, o sea, porque me dijo, no, el voto progresista, digo, pero claro, es que progresista hay que definirlo, porque progresista ¿qué es? Es llenar Aragón de molinos, que lo ha hecho un gobierno supuestamente autoproclamado progresista. Bueno, esos autoproclamaban algunos, muy bien. Bueno, O sea, vale, la realidad es la que era. Y conocemos cuál es el peso de Lambán. O sea, que bueno, que otros insistieran por el carril. El Sí, PSOE sí. de Lambán no es diferente del PSOE que hace las listas de Teruel para estas Sí, generales. exacto. Bueno, Entonces, no porque las bueno, hace Ferrad. Claro. sí, pero bueno, al menos de los que lo intentaron al principio. Entonces, claro, ¿qué es el progresista? ¿Es eso? ¿Es dejar a la gente sin ambulancias por la noche? Pues claro, es que si esa es tu definición de progreso, yo creo que está muy desajustada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la opción progresista es siempre una opción que se preocupa por el mundo rural, saliendo de ideologías. Nuestra propuesta siempre ha sido esa, pero porque creemos de verdad en ello. El otro día estuve en Utrillas esta semana, en lo que antes era la Casting Ross, y nos contaban lo importante. Ahí tienes en Utrillas una fábrica potentísima fabricando piezas para todo el mundo con trabajadores pues que en fin, que tienen salarios que están bien para esa zona, que se han podido quedar a vivir en las cuencas mineras. Oye,
Pues es un ejemplo. Y ellos nos comentaban, oye, qué bien que peleéis esto de las ayudas al funcionamiento, a ver si las conseguís llevar a los máximos. Bueno, pues las ayudas al funcionamiento, que es una rebaja de impuestos, pues los que se ponen más puristas es una cosa así liberal, ¿no? O del otro lado. Luego, cuando peleamos por la sanidad pública y las ambulancias, pues es una cosa que los que se ponen puristas pues dicen que es progresista. Bueno, pues es que nosotros no tenemos por qué elegir entre las ayudas al funcionamiento y que haya ambulancias por las noches. Queremos todo y creemos que se puede hacer todo y que eso puede funcionar para el mundo rural, para el desarrollo. Entonces, necesitamos todas las recetas, no nos podemos quedar con las recetas de un lado o con las recetas del otro, necesitamos todas las recetas que sean buenas, hay que aplicarlas y por eso entendemos que nuestra transversalidad es lo más efectivo para los pueblos. Y yo creo que por las conversaciones que vamos teniendo, pues así se comprueba, porque tan pronto te comentan en la Casting Ross, pues lo que supondría para ellos las ayudas al funcionamiento en aumentar contrataciones, en subir salarios, como te comentan en el centro de salud lo importante que es para ellos que las vacantes de médicos se cubran, como que haya presencia de guardias civiles en el mundo rural para la seguridad. Entonces, bueno, pues es eso, no podemos quedarnos con las soluciones de un lado o de otro y yo creo que la transversalidad es el punto correcto para solucionar estos problemas. Claro, ahí la historia es que, digámosle, en esta, digámosle, política de bloques, ahí hay un bloque que, joder, que tiene no las manos manchadas de sangre, pero que está pactando con gente bastante indeseable en ese sentido. Entonces, claro, bascular hacia un bloque una vez y hacia otro bloque otra vez. Luego iremos con la pregunta de deshacer los bloques, que es lo que habéis planteado un poco en las Cortes de Aragón, pero eso no nos acompaña nadie. Entonces, no sé hasta qué punto una cosa bloquea a las otras, y yo entiendo lo que planteas, y ahí mi debate de la transversalidad de uno es transversal, no tanto la capacidad de coger de un sitio o de otro, como de que su agenda sea central. Es decir, al final va de eso. Entonces, a mí me da la sensación, bueno, con el debate de los impuestos ya entraríamos a otra escala, y sobre todo porque esa medida, por ejemplo, aislarla de otras cosas no tiene demasiado sentido, pero bueno, eso es un debate más profundo. En cualquier caso, en ese sentido, en el momento en el que se dan estos virajes, digámosle, por parte de la derecha, no sé hasta qué punto también hay un salvar la democracia, en el sentido de, claro, es que esta gente está cogiendo unos caminos que es que no es que les coja parte de la agenda, es que si me apego a ellos de alguna manera o blanqueo su agenda, estoy llegando demasiado lejos. Entonces, ¿sabes? A ellos esa transversalidad le veo ese hueco planteado de esa manera, ¿sabes? Pues yo, vamos, mi percepción personal, pero yo creo que, en fin, o sea, que o sea, nos quedaríamos sin pactar si tuviéramos que vigilar no solo con quién pactamos, sino con quién pactan los que pactan conmigo. O sea, es porque, por ejemplo, mucha gente que a nosotros nos vota también gente conservadora y esa gente conservadora se nos acerca a veces y bueno, pues ya sabes, los medios de comunicación a veces, sobre todo los más grandes, los que están en Madrid, que se dedican a malmeter a algunos, pues dicen, oye, es que Teruel existe, ha pactado con Bildu. Mira, yo no he pactado con Bildu. Yo el único pacto que hice fue un acuerdo de investidura con el Partido Socialista y lo que tampoco puede decir un diputado de 350 es decirle al Partido Socialista con qué tienen que pactar y con quién no. Yo creo que es responsabilidad del Partido Popular saber con quién quiere pactar y con quién no, igual que es del Partido Socialista. Entonces, si el PSOE pacta con Bildu o si el PP pacta con Vox, nosotros tenemos una preferencia clara y es que cuanto más centrado esté o cuanto menos, o sea, Vox reconocemos que es un peligro para la democracia y para muchas cuestiones. Pues si no se pacta con ellos, mucho mejor. Pero es que la alternativa a no pactar con un PP porque en otra institución está haciendo no sé qué historias, la alternativa es quedarse fuera de cualquier pacto y por lo tanto ser irrelevante y por lo tanto tendría mucho sentido ese argumento de
pues entonces ¿para qué servís, ¿no? O sea, ¿para qué sirve Teruel Existe si no hace avanzar su agenda? Entonces, para que Teruel Existe avance su agenda, tiene que entrar en la Diputación, tiene que entrar en algunas comarcas, tiene que suscribir un acuerdo de investidura. Bueno, pues han sido acuerdos con fuerzas distintas, pero creo que plantearse no pactar con alguien por efectos de segunda vuelta de con quién va a pactar después, eso ya, la responsabilidad hay que imputársela al que hace el pacto, no al que ha pactado con ese que después... Claro, pero por ejemplo, en el cuatripartito no se pactó el despliegue de las renovables, pero se les ha criticado por eso. También. Sí, pero porque cada martes se sentaban en el Consejo de Gobierno todos y ahí nadie levantaba la mano. Bueno. Oye, ya. No... Sí, no sé. No, a efectos prácticos no se ha traducido en nada. En eso te doy la razón, pero sí que había gente que levantaba las cosas. Igual no las algaradas que se han visto. Yo no voy a salvar el no quiero ponerme en esa posición, por favor. Salvar el cuatripartito. Pero que se han oído voces, sí. Altas, no. Pocas, también. Te lo digo, pero ha habido gente que dentro de la institución también ha peleado en su parcela y con su alcance. Tampoco seamos injustos, que no es decir que no se han tapado la cara. Que ha sido inefectivo, te lo compro. Para los más cafeteros, pero o sea, si haces una comparativa con los momentos de crítica interna del cuatripartito, lo que ha habido en Aragón con lo que ha habido en el gobierno de España no tiene nada que ver. Hemos vivido momentos de verdadero enfrentamiento entre los dos socios de gobierno en el gobierno de España porque estaban en desacuerdo. Yo no entraré a si uno tenía la razón o el otro, pero lo que sí que es verdad es que a mí me parece que esa es la manera de gobernar, porque lo otro es callarse y, bueno, pones un tuit, pero al día siguiente haces lo contrario de lo que pone el tuit. Bueno, pues es que a mí el tuit tampoco me vale de mucho. O sea, lo que hay que hacer es decir, mi socio lo está haciendo mal, critico al presidente directamente, hay que tener valentía para eso y a mí me parece que esa es la manera. Eso también tiene costes, Bueno, vamos a ver que ya me he perdido, nos hemos ido un poco por ahí. Te traslado otra pregunta que yo creo que hay mucho votante, digámosle, progresista en Teruel que se estará haciendo, como le trasladé a Jorge. ¿Qué le vas a decir a ese votante progresista con preocupaciones territoriales, aragonesista, que igual que Sumarse es un proyecto federal construido en Madrid? Vosotros también estáis apuntando por un concepto que significante vacío de momento, que se llama España vaciada, y vuestro proyecto es hacer un grupo parlamentario de la España vaciada. No sé si a ese votante preocupado, progresista por el territorio, etcétera, igual le entran dudas. ¿Qué le plantearías? Pues mira, yo le plantearía que, vamos, la comparación que has hecho está muy, muy lejos una de la otra. Es decir, el proyecto España vaciada, si consigue el grupo parlamentario, está claro que quien lo lidera es Teruel Existe. Y eso lo reconoce todo el mundo. Que Teruel Existe es quien ha iniciado ese movimiento, quien ha estado 4 años en el Congreso. El portavoz nacional de la España vaciada es Tomás Guitarte. En ese sentido, no hay ninguna duda de que los demás partidos de la España vaciada que pudiesen formar un grupo parlamentario, eso va a estar liderado por Teruel Existe. Liderado no significa que siempre se haga lo que se diga Teruel Existe, pero digamos que va a ser la voz autorizada. ¿Cuál es la diferencia con Sumar? Pues que Sumar en unos presupuestos, por ejemplo, pues van a votar todos en bloque y van a votar lo que diga Yolanda o quien sea que esté arriba del todo, ¿no? La diferencia es esa, ¿no? Que cuando se vote una ley no va a haber, o sea, ellos van a tener disciplina de voto y van a tener que obedecer. Sin embargo, la preocupación por el territorio, por la provincia de Teruel, por Aragón, para nosotros va a ser lo primero. Y nosotros en los presupuestos vamos a votar lo que a nosotros nos parezca. Nosotros no tenemos nadie por encima que nos vaya a decir qué tenemos que votar en ciertas leyes o en ciertos presupuestos. Entonces votaremos como lo hemos hecho ya, votaremos. O sea, si tú miras los presupuestos generales del Estado que se han aprobado en estos 4 años de legislatura, pues el bloque de la derecha ha votado una cosa todos los años, el bloque de la izquierda ha votado una cosa todos los años y nosotros unos años hemos votado que sí cuando nos ha parecido bien, unos años hemos votado que no cuando nos ha parecido mal. Entonces, esa es la libertad que te da el decir, no, lo mío es un proyecto autónomo en el que yo decido. Y cuando los presupuestos sean buenos para Teruel y para Aragón,
votaré que sí. Y cuando los presupuestos sean malos para Teruel y para Aragón, votaré que no. Y si los presupuestos incluyen que me invadan de renovables, votaré que no. Pero ese no va a ser el caso de Sumar. Ni el del PSOE ni el del PP. Ellos tienen disciplina de voto y tienen que votar todos igual. Bueno, ahí hay discusiones por parte de Sumar, pero sí, la tendencia es que suceda eso. Pero a lo que me pregunto es, por ejemplo, imagínate, si conseguís un grupo parlamentario, ahí habrá gente vuestra, habrá gente fundamentalmente de Soria, igual Jaén, ¿no? Que digámosle sitios más hot, digámosle, o por ahí. Entonces, ahí habrá algún tipo de coordinación, pero entiendo que, por lo que comentas, habrá una cierta libertad de negociación de cada uno de los territorios. O se va en bloque a negociar con el gobierno, porque puede darse la situación de que pues bueno, pues como aquí pasa, ¿no? Que hay territorios que se favorecen y otros no, y se decida estratégicamente favorecer a Andalucía, por ponerte un ejemplo, sobre Aragón. Y pues hay un cacho de la España vaciada que vota así porque son de Jaén y les va bien, y hay otro cacho que no. ¿Eso se podría dar? No. La idea de un grupo parlamentario de la España vaciada sería que estuviese coordinado. Sería que nosotros, cuando vamos a una reunión con infraestructuras, no solo vamos a llevar las infraestructuras de Teruel, sino que vamos a llevar las infraestructuras de Soria, las infraestructuras de Palencia. Y luego también es que muchas de las cosas que hemos conseguido en el Congreso son generales para toda la España vaciada. Si hay un pueblo perdido en la Sierra Norte de Madrid que tiene problemas de despoblación, también va a recibir fondos de un programa contra la despoblación. No lo vamos a limitar ¿no? Pero va a haber una coordinación en todo momento, porque negociar en bloque, o sea, precisamente la idea del grupo parlamentario propio es que negociar en bloque te da mucho más poder, que si con un solo diputado hemos conseguido todo lo que hemos conseguido, si tuviésemos 5 no sería 5 veces más, sería 10 o 20 veces más, porque hay una economía de escala que en los pactos te permite que funcione mucho mejor. Entonces, en ese sentido no tendría sentido no coordinarse. Entonces va a haber una coordinación pues en la que efectivamente liderada por Teruel Existe, que es el que tiene más experiencia en el Congreso, pero va a haber una coordinación en la que se diga, oye, pues mira, llevamos cuando sean cuestiones territoriales muy concretas, pues esta cuestión de Soria, esta cuestión de Teruel, esta cuestión de Burgos, esta cuestión de... y cuando sean cuestiones generales, pues ahí no hay discusión. Pero yo creo que el proyecto pues es el que realmente merece la pena, porque va a poder, o sea, si realmente consiguiésemos un grupo parlamentario propio, eso le daría una vuelta, porque seríamos clave en prácticamente todas las negociaciones. Nosotros sí. En la investidura fuimos clave, pero luego en muchas otras votaciones no hemos sido, con lo cual ahí, pues ya cuando no eres clave, te dejan de llamar los ministros para ver que... Por desgracia, la política funciona así. Entonces, para conseguir avanzar la agenda, pues hay que ser clave. Claro, por eso te digo que estás también un poco en la situación Sumar, en distinta perspectiva. Porque si dices todo el paquete o no, claro, igual el de Jaén dice, hostia, es que a mí me favorece. Y el de Soria dice, pues habíamos metido aquí una partida. ¿Sabes a lo que me refiero? Que no sé si también se va a flexibilizar esa capacidad. Pero bueno, esto es un escenario muy, muy futurible, ¿vale? No tampoco, porque luego, primero hay que conseguir el grupo parlamentario, luego ya... Luego hablaremos. Exacto. Bueno, has dejado otras, vamos a ir concluyendo, otras declaraciones con la entrevista esta de público, ha sido bastante jugosa, estaba muy bien, te felicito. Ha habido unas declaraciones sobre las renovables, ¿vale? Te preguntan, ¿cuál es la solución entonces para la energía renovable? Y tú contestas, proponemos que las energías renovables no sean un negocio solo para las grandes eléctricas, sino que también constituya un beneficio para el territorio. Las renovables son muy positivas, claro, son sostenibles, pero tienen algo menos positivo, y es que no generan empleo allá donde se instalan. Entonces, ya que no generan puestos de trabajo por sí mismos, pero sí muchos beneficios, parte de ellos deben de revertirse al territorio, ¿vale? Entonces aquí la historia, un poco, la contradicción, digámosle, que hay interna a esto, es un poco una cosa que le criticamos en gran medida al urbanismo, al ecologismo urbanista, que es, vale, si nos das algo, entonces sí, puedes hacer lo que quieras. Claro, da un poco esa sensación. Entonces, no, la pregunta era un poco, ¿no es una cierta rendición a plantear las renovables de esta óptica solo? Y que hay de garantías un poco que se ponga en manos esto de gente que, con pactos, que han demostrado que esto de democratizar, descentralizar, etcétera, lo llevan un poco regular.
No, vamos a ver, en esa respuesta, que no es el primero que me pregunta por esa respuesta, lo que hubo fue, yo le dije, ya sabes, estas cosas, sin ninguna malicia, pero yo le dije al periodista una cuestión previa que creo que no comprendió muy bien y entonces no entró en la respuesta, que fue, primero va la ordenación territorial, es decir, primero va el determinar dónde se puede poner energía renovable y dónde no. Hay en sitios que por mucho beneficio revertido al territorio que dejes, no puedes hacer lo que te dé la gana. En el clúster Maestrazgo no puedes poner molinos ni placas solares. En muchos paisajes que pues no se puede, ¿no? Luego sí, en los sitios donde se puede, que sea bien remunerado ese territorio y que genere desarrollo y puestos de trabajo. Y entonces, ese era un poco que es verdad que entre que yo igual me expliqué un poco mal y el periodista no debió comprender exactamente lo de la ordenación territorial, pues acudió a lo más fácil, que era lo de que reviertan beneficios económicos. Pero es verdad que la ordenación es lo primero que tiene que haber y es lo que nosotros vamos a seguir peleando. Entonces, hay en sitios que ni por todo el canon del mundo pues se pueden poner, ¿no? Entonces, esas son las dos partes. Y bueno, te sorprendería, pero al menos a nivel de hablar y de pactar, de momento el PP ha sido mucho más favorable al tema de generar una ordenación en Aragón que el PSOE. No me sorprende, por una cuestión bien sencilla, porque el negocio era de quien era. Ya está. Vale. Y porque lo del Inaga también tiene que ver con eso. Entonces, a mí personalmente no me sorprende. Lo que no tengo yo muchas garantías es que al Partido Popular no le salga otro negociado por ahí, y entonces las cosas las vea de otra manera. Esa es mi opinión, Pero bueno, en cualquier caso, para ir un poco cerrando, y bueno, el siguiente reto un poco es la gobernabilidad de Aragón. Por la Diputación, bueno, tú estás más focalizado, digámosle, en las elecciones, pero es que es imposible desligarlo una cosa de la otra, porque básicamente están contemporaneizando Azcón, sobre todo con los tiempos, para un poco plantear que puede gobernar sin Vox, pero bueno, de momento habéis puesto encima de la mesa que se rompa la política de bloques para dejar de gobernando en minoría al Partido Popular, no muy exitoso. A pesar también de eso, que nadie os critica por eso, pero creo que es el principal problema de esa hipótesis, que es que aún así la mayoría continúa estando y los números continúan sumando, y aquí efectivamente evitas que Vox entre en el gobierno, pero no evitas que haya negociaciones presupuestarias donde Vox cuele cositas, como es lo que sucedía en el Ayuntamiento de Zaragoza este año, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? De negociado, entonces. La pregunta es un poco, vale, sí, línea roja, que no haya gobiernos con Vox, pero ¿no haría falta más garantías para que esa exigencia de aislar un poco a Vox se diera? Y ¿no estáis teniendo esa sensación de que os están un poco utilizando de cara a que no se moje el Partido Popular el 23J y que estáis siendo un poco operativos en esa maniobra? No, vamos a ver, nosotros en principio la idea es que nuestra manera de hacer política precisamente, y lo que le criticamos también, o sea, tanto al PP como al PSOE se le puede criticar, porque lo que comentabas, una presidenta de las Cortes de Aragón, de Vox, que a nadie nos gusta, pero es que no se planteó alternativa. El Partido Socialista no planteó una alternativa en la votación. Con lo cual, era o votabas en blanco o la votabas a ella. Con lo cual, pues votas en blanco. Pero oye, si hubieses tenido otro candidato, pero es que tampoco pusieron resistencia. Y con esto es lo mismo. Para nosotros, un partido socialista que como nosotros hubiese ofertado unas abstenciones a cambio de X cuestión, permitiría al PP gobernar sin Vox. Pero no sé si el PP está por esa labor y el PSOE, desde luego, tampoco está por esa labor. Entonces, en los presupuestos tampoco lo sería necesario, o sea, con 2 o 3 abstenciones que se prestasen, ¿no? Entonces, yo creo que el pragmatismo también es ese. Primero, reconocer que en estas elecciones el que ha ganado es el Partido Popular. Segundo, que la izquierda, en este caso, no puede formar gobierno. Y una vez has constatado esas dos cuestiones, oye, pues ¿por qué no, para evitar que Vox entre en el gobierno,
igual que Teruel existe, ha ofrecido negociar un acuerdo a cambio de las abstenciones, pues entiendo que podrían haber otras fuerzas que también lo hiciesen precisamente para que no entrase Vox. Esa es nuestra manera de hacer política y de verlo, y creo que es lo más pragmático. Si luego el PSOE decide que no, o el Partido Popular decide que prefiere gobernar con Vox, pues allá ellos. O sea, nosotros no nos van a encontrar para eso. Pero nosotros hacemos lo que pensamos que es mejor para Aragón y para Teruel, y no lo que pensamos que es mejor para el partido. O sea, que parecen esos cálculos que están haciendo otros. Bueno, pues hasta aquí un poco mis preguntas. Nada, no sé si tenías algún mensajico que querías meter y no has metido, y pues ahora es el momento, yo que sé, animar al voto, animar a que la gente se lo pase bien. Yo creo que habéis hecho una cosa bastante inteligente, que es el tema de cambiar de rasante en las vaquillas, y que la gente os va a valorar por eso. Yo creo que nada, que la gente se lo pase bien en vaquillas, disfrute, y que ya habrá tiempo y nada, el 23. Eso sí, si van a votar por correo les quedan pocos días para pedirlo, pero si no, pues nada, a disfrutar las vaquillas y ya habrá tiempo de hablar de política. Pues mucha suerte, Diego. Va a estar dura la pelea, pero hay que hacerla. Entonces, nada, mucho ánimo para estos días que vienen. Agua, sombra, fresca, refrescates de esos. y mucha suerte para el 23J. Ya iremos hablando, porque igual hacemos alguna movida de cara a las elecciones. Entonces, pues nada, intenta sobrevivir lo mejor que puedas a una campaña electoral, que siempre es duro. Perfecto. Me pondré una camisa hawaiana de esas que llevo. Exacto. Esta está sudadísima. Yo te la dejaría, pero no puedo. Y con eso y unos flashes que vamos a repartir. Ah, mira, oye. La innovación de campaña. Jodo. ¿Cómo se nota, que entramos a las instituciones? Ya no nos da. Bueno, flashes, que tampoco son almendrados, pero. Bueno, oye, hay en otros sitios que no te dan nada, así que. Sí. No, bueno, para aguantar este calor. Así pues sí. Que, muy bien. Nada, pues, ánimo. Un abrazo a todos los monoters y que paséis buena vaquilla. Nos vemos igualmente a la vuelta. Bueno, Diego, chao, hasta luego.